Muy buenas tardes, comunidad universitaria e invitados. En nombre del Comité de Prevención y Reducción de Riesgos, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos nombrado el COVID-19 desde una perspectiva médica y experiencia laboral. Les agradecemos su asistencia a esta actividad académica que nos permite fortalecer la atención, seguimiento y acompañamiento de estudiantes, docentes y personal administrativo. Me es grato presentar a ustedes a nuestros panelistas de hoy porque son maestros muy reconocidos de nuestra universidad, con una gran experiencia profesional y preparación académica. En primer lugar, me es grato presentar al doctor Mario Víctor Labrada, cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Medicina del Deporte y Actividad Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático de asignaturas del área médico-biológicas en la licenciatura de Administración del Tiempo Libre y Ciencias del Deporte en nuestra Universidad YMCA. Es decano actualmente de la carrera de Ciencias del Deporte en nuestra universidad. Es miembro también del Comité de Prevención y Reducción de Riesgos. Es médico titular en Clínica de Asistencia Médica Deportiva y Rehabilitación en la Alberca Olímpica Ciudad Universitaria, en la Dirección de Deportes de la UNAM. También es profesor asociado en la especialización en Medicina de Actividad Física y Deportiva, en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. Ahora me es grato presentar a ustedes al doctor Luis Eduardo Madrazo Figueroa, quien también es médico cirujano de la Universidad Anáhuac. Tiene una especialidad en Medicina del Deporte y Actividad Física por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Medicina Estética, Longevidad y Antienvejecimiento en el Instituto de Estudios Superiores en Medicina. Tiene una maestría en Cirugía Estética por parte del Instituto de Estudios Superiores en Medicina. Es catedrático en nuestra universidad de asignaturas en el área médico-biológica en las licenciaturas de Administración del Tiempo Libre y Ciencias del Deporte. Actualmente también es miembro del Comité de Prevención y Reducción de Riesgos de nuestra universidad. Cuenta con un certificado por parte del Consejo Mexicano de Ciencias del Deporte por el Consejo Mexicano de Longevidad y Antienvejecimiento. Es vicepresidente del Colegio de Profesionales en Medicina Estética y es miembro de la Sociedad Médica del Grupo Ángel. Bienvenidos, doctores. Y me es grato también decirles que ante nosotros, a través de la participación que ustedes tendrán con nosotros, será para este tema, será a través del chat, donde podrán ustedes hacer sus anotaciones de comentarios y preguntas. Estos van a ser leídos durante la transmisión por el monitor en el momento en que lo oportuno. Es importante que para poder agilizar sus preguntas, anoten en el chat la palabra pregunta con mayúsculas y así posteriormente anotar su cuestionamiento. Le cedo la palabra a nuestro monitor, el maestro Edgar Antonio Díaz Cosme. Maestra Ale Valderrama, muchísimas gracias. Antes de iniciar, me gustaría poder platicarles del proceso que hemos llevado como comunidad universitaria hasta el día de hoy. Ya casi es un año que a causa de la pandemia COVID-19, nuestra universidad reestructuró la manera de impartición de cátedra para acoplarse y cumplir con nuestra misión, impartir educación universitaria de calidad, impulsando la investigación y la difusión de la cultura en beneficio de la sociedad mexicana, lo cual ha sido un proceso de adaptación para toda la universidad. Desde este momento, el Comité de Prevención y Reducción de Riesgos, en conjunto con el Centro de Atención Integrada a la Persona YMCA, desarrolló un protocolo de apoyo pedagógico y psicológico ante la contingencia COVID-19. Esto con el fin de apoyar de la manera más humana que nos caracteriza para dar respuesta al malestar emocional, físico y social.
En la actualidad tenemos cifras que son importantes mencionar. De acuerdo a CONACYT, en Ciudad de México hasta el momento hemos tenido 571,315 personas confirmadas con COVID-19 y lamentablemente 28,345 han fallecido. Es por esto que el día de hoy estaremos hablando no solo de la perspectiva como agentes y promotores de la salud, sino también como o desde la perspectiva personal. Doctores, desde el vasto conocimiento que tienen sobre COVID, me gustaría iniciar preguntándoles, ¿cómo se dieron cuenta de su propio contagio? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues mira, el tema es un poco complicado. O sea, realmente, hablando desde mi perspectiva y desde mi punto personal, yo empecé a manejar pacientes con COVID prácticamente desde tratamiento como toda la COVID, por ahí de marzo de hace un año. Y empezar a manejar apoyo, digamos, vía telefónica, vía remota o en línea a pacientes o familiares con COVID prácticamente desde febrero de hace un año, ¿no? Aquí, si hablamos de mi experiencia personal, yo pasé ya por la infección. Es un poco complejo, es un poco complicado. En mi caso personal, yo procuré mantener todas las medidas de seguridad y de salud para evitar los contagios, tal cual como libro, ¿no? Y la verdad es que logré mantenerme, a pesar de estar tratando con los pacientes, pues por lo menos 4 o 5 días a la semana, lo logré librar bastante bien. Y eso me parece importante comentarlo, porque utilizando todas estas medidas e incluso trabajando con los pacientes, logré mantenerme fuera del contagio, ¿no? Pero vamos, en diciembre el problema es que a nivel familiar tuvimos un problema ahí en este caso fue mi mamá, y entramos a hospital COVID, ella no por COVID, sino por problemas de corazón. Y a pesar de que dentro del hospital se tienen todos los cuidados y las medidas que se requieren, no hay manera de controlar el manejo de equipo, el manejo de muchas cosas. Y ahí fue donde en este caso salí yo contagiado, ¿no? Igual que mi mamá en este caso. Como les digo, muchas veces está en nuestras manos el poder controlar el contagio. Hay momentos en los que no hay opción, no hay manera, y es el momento en el que, o sea, más bien nosotros tenemos que permitir que las cosas estén en nuestras manos hasta cierto punto. En el momento en que salen de ella, ya no hay mucha opción. En este caso, vamos, aquí fue como se logró, como se dio el contagio. Yo egresé del hospital con ella, salimos todo muy bien, y a los 4 días empezamos con el malestar, y haciendo el recuento de tiempos de incubación y demás, pues dijimos, no, esto es lo que vimos en el hospital tal cual, nos hicimos la prueba y bueno, salimos positivos, ¿no? Cosa que es muy importante porque el diagnóstico precoz o el diagnóstico inmediato permite hacer cosas. El esperarnos tiempo, ya no. Es un poco más complicado justamente ya cuando los síntomas están instaurados. Exactamente. Doctor Labrada, la misma pregunta, ¿cómo se dio cuenta del contagio? Pues bien, buenas tardes a todos. Pues el contagio yo creo que en muchos de nosotros es muy parecido. Llevamos todas las medidas de distanciamiento, las medidas de sanidad. La transmisión lamentablemente sigue siendo muy alta y los mecanismos de contagio pues se minimizan muchas de las veces. Nosotros tratamos de mantenernos con todas las medidas sanitarias de distanciamiento, aislar lo más posible este tipo de transmisión, contención de los mecanismos de transmisión, y son muchos los casos que se dan. En mi caso, la transmisión, te puedo decir que de manera muy semejante al doctor Luis, llevamos todas las medidas, el aislamiento casi no se tiene, salidas de casa, únicamente en la forma profesional, laboral, y seguramente ahí se adquirió. En mi caso fue a finales de noviembre, que sí, efectivamente, coincidió con la vacunación de influenza. A las pocas horas manifesté, pensaba yo, era reacción ante la vacuna, lo cual nunca había tenido. Por la noche experimenté obviamente todo el cuadro clínico inicial, que es dolor de cabeza, la cefalea como tal, fiebre. Al día siguiente tuve que realizarme la prueba y efectivamente ya di positivo a la presencia del virus. Y bueno, pues obviamente empiezan todas las medidas de contención y bien
coincidimos muchos en cuanto a este tipo de medidas inmediatas. Las pruebas deben de realizarse de forma muy oportuna, aún sin la presencia de sintomatología. No esperar el cuadro clínico. Si estuvimos con un factor de riesgo de contacto con algunas de las personas que sepamos que tuvieron contacto, ni siquiera sintomáticas, es un factor de riesgo de contagio. Muchas de las personas son asintomáticas actualmente y que nada más saben que estuvieron expuestos porque se realizan por sospecha únicamente, no porque realmente ellos se sientan o hayan sentido algún tipo de sintomatología, ven que estuvieron expuestos a la presencia viral y que generaron a los anticuerpos, pero es cuando se dan cuenta de que estuvieron expuestos y fueron seguramente transmisores de. Entonces también considerar esa situación de que todas las medidas no son medidas pequeñas, ninguna es una medida pequeña. Siempre hay que maximizar todas las medidas de contención, de distanciamiento y de sanidad. Entonces, sí, el consejo es realizarse pruebas para descartar cualquier tipo de situación y atenderlo de manera oportuna. Doctora Labrada hizo un énfasis que en realidad ha tenido mucho, pues ha sido muy controversial, justamente las medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad ustedes como doctores y como personas que han atravesado pues esta enfermedad han tenido y recomiendan en la actualidad? Pues mira, en mi caso, hemos visto y hemos leído, es mucha la información controvertida porque mientras son las investigaciones dicen que existen mecanismos por los cuales no es posible la transmisión porque la carga viral, el virus, las características como tal de este agente infeccioso no lo permitirían, hemos visto que la transmisión sigue a través de instrumentos materiales o recursos materiales que potencialmente no lo generarían, pero hemos visto que sí, los contagios se siguen dando. Entonces, en mi caso, este tipo de contenciones y medidas fueron las que desde un principio dijeron aislamiento, uso de todo el equipo de protección personal, que está incluido el cubreboca, careta, el cubreboca obviamente con las características y calidad suficiente para contener esta infección, el uso de desinfectantes y sustancias limpiadoras para inactivar, por lo tanto, superficies y material como tal. Son las medidas básicas, como bien lo dice, equipo de protección personal, más todas aquellas medidas que debemos implementar en los centros de trabajo, en el transporte, en todas aquellas áreas que nosotros podamos tener contacto directo con superficies infectadas o personas que pueden ser transmisibles. Muchísimas gracias. Igual la misma pregunta para el doctor Madrazo. Teniendo en cuenta el seguimiento y las medidas de prevención que mencionó el doctor Labrada, ¿cómo lo atravesó usted? ¿Qué eran las recomendaciones que daba como doctor? Y de ahí, ¿cuáles son las recomendaciones que tomaría a partir del contagio que tuvo? Mira, aquí me gustaría dividirlo en dos, ¿no? A lo mejor el periodo antes del contagio y el periodo después del contagio para poder hacer una comparativa. Prácticamente estamos hablando de que mantuve, incluso habiendo tenido yo 2 viajes al extranjero, logré mantener sin contagio. En este caso voy a hablar de mí y de mi familia porque lo voy a utilizar como punto de referencia. Desde un principio mantuvimos aislamiento, no salíamos para nada más que lo más básico, lo más indispensable. En mi caso, por ejemplo, todo lo que fue trabajo en el consultorio lo pasé en línea para evitar en la mayor o menor lo posible de contacto con la gente, salvo en caso de algún paciente que de verdad requiriera una intervención físicamente, ¿no? Pero prácticamente todo el cuidado, digamos, estuvo en mantener distancia social, utilizar el cubrebocas, que mucho se ha dicho que si tiene que ser el NK95, que si tiene que ser de alta filtración, que si pueden ser de los de tela normales, que si pueden ser bordados, muchas cosas. En realidad, retomando lo que decía el doctor Mario, el tema del contacto va llevado por la movilización de un virus. Y el virus no vuela en el aire.
salvo que vaya suspendido en partículas, como es el caso de la saliva, el flush que tenemos, que alcanza hasta 2 metros. Por eso es que se recomienda la utilización del cubrebocas. Yo en este caso a mis pacientes y a la gente les digo, a ver, el cubrebocas no impide que tú te contagies, impide que tú contagies a otros. Entonces, en la medida en que yo lo utilice, estoy cuidando a mis semejantes. La utilización de caretas, gogles, lentes y demás, lo que impide es que el flush, estas gotitas de la gente al hablar, caigan en los ojos, porque una vía de entrada es la conjuntiva. Finalmente está relacionado con las vías respiratorias. Entonces, el utilizar unos gogles o una careta impide que todo esto me caiga encima en mis orificios de entrada, como puede ser la boca, la nariz y los ojos. ¿Ok? Entonces, realmente esto es una barrera que pongo yo entre el resto de personas y mi persona, ¿no? Entonces, con esto puedo evitar que si yo estoy contagiado, se lo transmita a alguien más. Y otra persona puede evitar que si está contagiada, me lo transmita a mí. El tipo de filtración que puede darme un cubrebocas va también va tomando en cuenta, como decía también el doctor Mario, el tamaño del inóculo o la cantidad de virus que pueden llegarme. Si yo voy a estar en un lugar donde sé que hay mucha gente que está contagiada, como es un hospital, por ejemplo, o tengo una persona que esté infectada en casa y los demás estamos negativos, ahí es recomendable el tipo de cubrebocas como son los de alta filtración, como el KN95, el NK95. Pero si lo que voy a hacer es desempeñarme en mi vida cotidiana, voy a estar en un lugar donde voy a guardar mi distanciamiento social, donde todo está ventilado, está bien aireado, etcétera, no es requerido un cubrebocas de tan alta filtración. Realmente cuando empiezan a utilizar cubrebocas sencillos o cubrebocas de tela de diferentes materiales, es válido, es bastante válido, pero obviamente no solo el cubrebocas, sino también la utilización de la careta, de la mascarilla o de los gogles, ¿no? Es una forma de poderse proteger y de cuidar a los otros. Creo que aquí hay un punto importante. Tenemos que evitar el egoísmo. ¿Y qué significa esto? El pensar que yo estoy bien y entonces no quiero que me contagien. Sí, pero ¿qué tan seguro estoy de estar bien? Porque incluso yo al principio pensaba que estaba bien. Pensaba que no tenía nada, hasta que veo el resultado y dije, wow, esto no está bien, ¿no? Pero en ese tiempo de contagio, pude haber contagiado a otras personas si no hubiera tenido los cuidados. Entonces es ese punto importante, ¿no? No solamente en pensar en mí, sino pensar en mí, en los míos y en los que no son míos, en la gente que me rodea, teniendo esas precauciones, ¿no? En mi caso, después del contagio, vamos, pues fue dado dentro de un centro hospitalario que además manejaba muchos pacientes que entraban, salían turnos, cambiaban de enfermería, todo. Entonces ahí es más complicado el mantener este aislamiento social, digamos, ¿no? Pero ya una vez que estábamos en casa, incluso yo tenía gente que tenía que venir a trabajar a mi casa, en cuanto tuve el malestar, ni siquiera el diagnóstico, el malestar, lo que hice fue distanciamiento completo, aislamiento. El resto de mi familia no puede venir a verme, por más que muera de ganas de ver a mi hermana, ver a X personas. Por más que mi mamá dijera, es que necesito ver a mi hija, es que necesito ver a mis nietos, es que bla, 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 lo siento, no podemos, porque los vamos a poner ellos en un riesgo. Y no solo eso, el virus lo que hace también es debilitar el sistema inmunológico y permite que otras bacterias hagan su nicho de oportunidad. Entonces ya tenemos esto, no queremos más cosas. ¿Qué necesitamos? Evitar que nos traigan una infección que normalmente no nos haría nada. Entonces en ese momento se cierra todo contacto social. Nuevamente hacemos la prueba y en ese momento, que eso es importantísimo y es una medida también de prevención y de protección, el tener el diagnóstico, que no siempre es el que nosotros esperamos, porque me ha tocado ver pacientes que dice diagnóstico negativo, pero tienen toda la sintomatología y tienen gente cercana que es positiva. Entonces quizás aquí pueda haber un error del laboratorio o por el hecho de que es un virus con una patología completamente nueva para todos realmente. Y estoy hablando no a nosotros dos como médicos, no. Es para toda la comunidad médica del mundo. Entonces hay cosas que no se han todavía acabado de aclarar al 100%. Entonces yo, si tengo un paciente con gripita, aunque sea una sola gripa y le hagan prueba y digan que no, aíslate. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar en los siguientes días y nadie se ha muerto por dejar de ver gente una semana. Entonces eso es importante, ¿no? También hay que tomar en cuenta los periodos de ventana, los periodos en los que no hay un pico suficiente ni de anticuerpos ni de virus como para poder diagnosticarlo. En este caso, como les digo, aquí fue bloquear todo contacto social. Si teníamos que pedir comida, por ejemplo, todo en línea y en cuanto entra a la casa, y eso era desde antes, todo tiene que ser desinfectado. El utilizar atomizadores con una solución con cloro, con alcohol del 96 o del 70 directamente para poder limpiar las cosas. Todo lo que es fruta, verdura y demás, también pasarlo por una solución jabonosa con cloro para poder, finalmente
Todos los alimentos se tienen que desinfectar y lavar independientemente de haya epidemia o no. Esto es algo que tenemos que hacer por higiene personal, igual que el estarnos lavando las manos y el evitar estarnos tocando la cara. Pero ahora tenemos algo que nos lo recuerda más constantemente, ¿no? Entonces, sí, la higiene personal, la higiene y la limpieza y la desinfección de nuestro hábitat es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque así como acaba de decirlo el doctor Mario, yo tomo un objeto, yo estoy contaminado, lo embarro de mi contaminación, de mi propio virus, y lo dejo a un lado. Si alguien llega y lo toca, el virus puede vivir durante ciertos días, horas o el tiempo que dure según el tipo de material del que se trate, puede llegar a durar hasta 2 semanas. Entonces, yo pasé, me agarré del tubo del camión o del pecero y al día siguiente o en la misma tarde o a la hora siguiente llega una señora y se agarra del mismo tubo, ya la contagiamos. ¿Okay? Entonces, es parte de esta sanitización de los productos personales y los espacios. Mantener bien ventilado, desinfectar superficies, aislar la comida, bueno, los instrumentos o los implementos de higiene personal y de, por ejemplo, platos, vasos y demás de la persona que esté contagiada. Dejar, esto es para él, pero independientemente de eso, cada que lo recoja, tengo que ir a lavar y desinfectar todo eso. Porque yo toque no sé, un plato de alguien que tiene COVID, no me voy a contagiar. El problema es que después me toque la cara. Entonces, si yo agarro la charola y así como va tal cual, la llevo al lavatrastes, lo lavo con una solución con cloro o con jabón, desinfecte todo, no hay ningún problema. Entonces, tampoco hay que tenerle terror a las personas que tienen COVID, ¿no? Es parte de un estigma. Pero sí, yo creo que esos son los cuidados importantes. ¿Cómo hacer para no contagiarme? ¿Cómo hacer para no contagiar a otros? Y una vez que ya lo tengo, ¿cómo limito ese foco de contagio aquí? O sea, el virus se queda en mí y de aquí no sale. Eso es punto y aparte, ¿no? Que va muy perfectamente con la filosofía de la universidad y el humanismo que promovemos. Tenemos varios, hablando de la comunidad universitaria, tenemos varios comentarios. Igual me gustaría, dentro de los saludos que estamos reconociendo, igual la doctora Elena Paz nos comenta, ¿el doble cubrebocas es útil? ¿Es correcto? Yo, sí, el doble cubrebocas sí es adecuado y se ha comprobado que utilizando uno de alta filtración que también tiene sus áreas de aplicación, como les hemos comentado, depende también del escenario en donde se encuentre la persona. No en todos los escenarios se va a utilizar el equipo de alta protección, de alta filtración. Si estamos en área descubierta, al aire libre, donde la ventilación, la radiación solar permite precisamente esta convivencia con las demás personas, se puede llevar un cubrebocas sencillo en cuanto a triple capa, eso sí, con características específicas, obviamente, pero que da mayor protección, sí, solamente cuando estemos expuestos a zonas y áreas altamente contaminadas y que sepamos que se maneja precisamente este riesgo, se utiliza equipo de mayor protección. Esto va de acuerdo a los escenarios que se estén manejando y en donde se conviva. Es importante eso reconocerlo. Como bien lo dijo el doctor Luis, no estigmaticemos a personas enfermas y que los aislemos y los separemos completamente, que ni siquiera le demos el derecho de un tratamiento. Entonces debemos de tener mucho cuidado ante eso. Y algo que sí quisiéramos estar repitiendo es de que esa información, recuerden, lo más antiguo de esta investigación o de las investigaciones de este virus es de 1 año. Tiene 1 año prácticamente todas las investigaciones y la información que se esté manejando va a ser muy controversial al inicio. Entonces, todo lo que se está diciendo en este momento, seguramente pasando semanas o meses, va a haber mayor cantidad y calidad de información que nos permita conocer aún más todo este tipo de dinámica en este tipo de trastorno viral. Y recordemos, no nada más porque el momento de la pandemia es por un agente viral, en este caso el SARS-CoV-2, no por él vamos a tomar todas esas medidas de sanidad, de desinfección, de limpieza. Todo el tiempo estamos expuestos a muchos antígenos, a muchos elementos nocivos y patógenos para nosotros. Esas medidas deben de ser todo el tiempo. Ahora deben de ser con mayor cuidado y más intensas, derivado precisamente de la agresividad de este virus. Pero todo el tiempo debemos de mantenerlo. Muchísimas gracias. También tenemos un comentario
de Beatriz Velázquez. Ella menciona, usar solo el jabón en la limpieza no es suficiente, es necesario hacer uso de cloro en el lavado de trastes y objetos que tuvieron contacto con el enfermo. Doctor Madrazo, no sé si nos puede apoyar con ello. A ver, el punto con el virus, yo creo que aquí hay algo importante. Tenemos que tener lógica. Primero que nada, tenemos que pensar lógicamente las cosas. Nos van a bombardear, o nos han bombardeado también, de 1000 mensajes, de memes, de 1000 cosas que muchas veces confunden. Primero que nada, recordemos que la limpieza es importante. Haya o no epidemia, se tiene que mantener. Los alimentos, los objetos son personales. Yo no puedo estar utilizando un cepillo de dientes de otra persona, porque hasta la gente, pues uno diría, qué asco, sí, pero sí utilizamos otras cosas, ¿no? Puede ser que a lo mejor de repente utilicemos o compartamos un vaso y ahí va saliva de la otra persona y saliva mía, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. Ahora, el tema de qué sustancias pueden o no destruir al virus. A ver, aquí va un punto importante. Recordemos que el virus no está vivo. En realidad es un virus, es una burbuja, es una cápsula que tiene una pared y que va a tener adentro material genético. Ese material genético no se puede reproducir solo, necesita del mecanismo biológico de mis células para poderse reproducir. Tengo dos opciones, o lo destruyo o evito que entre a mis células. Lo que buscamos nosotros con las sustancias que digamos, desinfectan, no es que maten al virus realmente. Este virus se llama coronavirus porque en su membrana tiene como si fuera una corona alrededor, muchas como, vamos a ponerle como si fueran penachitos, como si fuera, no sé, un plumero. Estos plumeros están formados por proteínas y esas proteínas son como si fueran llaves que van a abrir la membrana de mis células para poder entrar. Entonces, todo lo que hacen estas sustancias para desinfectar, digamos, lo que van a hacer es quemar esa corona que tiene alrededor para que no tenga esas llaves que puedan abrir la membrana de una célula para poder entrar. ¿Cómo quemo esas llaves o cómo las neutralizo? Lo más sencillo es con el alcohol. A ver, y esto alguna vez se lo platiqué a mis alumnos. El problema es que cuando yo pongo una bacteria con alcohol en un portaobjetos de vidrio para poder ver al microscopio, no la mata. Lo que va a hacer es fijarla, se va a pegar. En el caso de las bacterias, sí es cierto, no las mata, al menos que estén durante 7 minutos en contacto con el alcohol. Ahí sí lo mataría. Aquí el alcohol se evapora más rápido. Bueno, el punto es el siguiente. Lo que sí hace el alcohol es dañar esa corona que tiene el virus, no las bacterias, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo aplico alcohol, lo que estoy haciendo es quemarle esa superficie al virus y ya no puede entrar. Va a seguir ahí, pero ya es inofensivo completamente, ¿ok? Por eso es que recomendamos utilizar el gel, por ejemplo, alcoholado. Pero ojo, porque tiene que tener más del 64-65% de alcohol. Si tiene menos, no sirve de nada. Por eso yo personalmente recomiendo irme directo al alcohol con atomizador y con eso desinfecto todo, ¿ok? La solución con cloro. El cloro hace lo mismo. El cloro neutraliza toda la barrera que tiene alrededor del virus y hace que ya no pueda entrar. La diferencia con el alcohol es que el cloro sí logra romper las cápsulas del virus y lo destruye después de cierto tiempo. Pero el contacto del cloro es mucho más rápido, su destrucción, que con el jabón. El jabón sirve perfectamente bien. Cualquier jabón, sí, es cierto, puede ser jabón Sote, detergente Roma, Blancanieves, el que quieran, que haga espuma. Pero aquí el tema con el alcohol es con el cloro y con el jabón es la duración o el tiempo de exposición para el virus. En el caso del jabón tiene que durar 10 minutos, ¿ok? Para que yo pueda desinfectar las cosas, entre 5 y 10 minutos, es muy variable. Si se fijan, las canciones que empezaron sacando al principio que decían, ¿y cómo se lavan las manos? Y no sé qué, y ahora los dedos y las uñas. Porque lo que estamos haciendo es asegurarnos que el jabón penetre bien en todas las superficies y que se mantenga durante un cierto tiempo, ¿ok? Entonces, por eso es que tengo que dejar el tema del jabón en sí, la parte mecánica, pero sobre todo durante un cierto tiempo. En el caso de desinfectar alimentos, en el caso de lavar utensilios y demás, puedo utilizar cualquier jabón, lavatrastes, el que quiera, no hay problema, pero si va a ser solo jabón, tengo que permitir que se remoje un tiempo ahí. Con que esté unos 3-4 minutos, no hay ningún problema, ya neutralizamos esa capa. Si le ponemos el cloro, puede ser cloro en gel, cloro en gotas, etcétera, estamos potenciando nuestra solución desinfectante y entonces pues ya prácticamente es el contacto. Con que lavemos las tazas, vasos, platos, las comidas, lo que sea, en este caso frutas, verduras y demás, lo logramos ya, por lo menos con respecto al virus, logramos neutralizar esta corona, ¿no? Digo, incluso sabemos que desde hace muchos años se maneja que para desinfectar alimentos, frutas, verduras y demás,
Se puede hacer una solución en la cual ponemos 5 gotas de cloro por cada litro de agua y dejamos ahí las cosas durante un cierto tiempo, se manejan alrededor de 10 a 15 minutos. Lo mismo puede hacerse aquí, no hay ningún problema, se puede utilizar. ¿Okay? En este caso, la solución durante ese tiempo era para matar incluyendo bacterias. Aquí no se trata de una bacteria, se trata de un virus. Por eso es que es más rápido la destrucción de esta cápsula que manejamos en el caso del contacto con el cloro, ¿no? Claro, también tenemos que considerar los que voy a desinfectar, porque si lo que quiero desinfectar son mis muebles de madera y les voy a echar alcohol, ya valió, porque entonces todo se va a echar a perder. Si lo que quiero es echarle, no sé, alcohol al pan, lo voy a echar a perder. Entonces tenemos que ser lógicos, ¿no? Se pueden utilizar radiación, por ejemplo, como radiación, la luz ultravioleta. En el caso de la publicidad o propaganda o papeles que yo tenga que manejar, recibos y demás, no les puedo poner alcohol porque se van a destruir. Los recibos, por ejemplo, del cajero o del estacionamiento, en cuanto les caiga el alcohol, pues todo se pone en negro. ¿Qué puedo manejar aquí? La luz ultravioleta. La luz ultravioleta durante un periodo de 1 minuto neutraliza completamente esto. Supongamos que lo que estoy pidiendo es comida para llevar. Voy a llevar mi paquete completo. Una forma de exponer la radiación son las microondas. En este caso, lo que puedo hacer es meter mi paquete completito, siempre y cuando no tenga metal, al horno de microondas y programarlo. Se supone que son 15 minutos. Yo personalmente lo manejo 20 segundos. El tipo de radiación que se produce con las microondas afecta al virus. Precisamente daña esta corona. Entonces aquí estamos manejando ya no una barrera química como sería, o un método químico como sería el alcohol o el jabón. Aquí estamos utilizando una radiante, estamos utilizando un medio físico, ¿no? Es una forma de poder neutralizar también al virus en algunos alimentos, en algunas cosas. Ese es el punto. Más bien es pensar lógicamente de qué se trata, cómo lo puedo hacer y escoger el mejor método para lograrlo. Muchísimas gracias. Tenemos igual una serie de comentarios más, igual los vamos a ir tomando poco a poco. Nos gustaría igual continuar, doctor Labrada, con el espectro de síntomas que ha visto como doctor y de manera personal, y cuál fue el tratamiento que considera como más efectivo hasta la actualidad. Bien, mira, en cuanto a la sintomatología es tan variada y hay tanto que desde asintomático, como les he dicho a muchos alumnos, van desde asintomáticos hasta los enfermos más graves y el deceso como tal, ¿no? Entonces, vemos una variedad de síntomas que no nada más se está viendo en el sistema ventilatorio, en el sitio de entrada, que son las vías aéreas, sino también ya está siendo sintomático para muchos de los aparatos y sistemas y órganos de nuestra economía, de nuestra corporalidad. Entonces vemos desde síntomas de aparato digestivo, osteomusculares, sistema nervioso, renal, hepático, sanguíneo, cardíaco. Entonces, toda la sintomatología va a depender del grado de gravedad y del grado de inoculación y daño y cantidad viral que se aloje en cierto órgano. Lamentablemente, esta infección es multisistémica y multiorgánica, entonces la sintomatología puede ser tan variada como variados son los órganos afectados. Entonces va desde el proceso asintomático como tal, porque hay muchas personas como tal asintomáticas, hasta desde un dolor de cabeza ligero y es el único síntoma. Elevación de temperatura que no llega a fiebre y es el único signo. Hasta cuadros tan graves como la insuficiencia respiratoria y obviamente llegan a la intubación con falla cardíaca y bueno, a afectaciones muy, muy graves. Entonces, no podemos en este momento ya caracterizar una sintomatología clásica únicamente expresa de este virus, sino ya es multiorgánica, multisistémica, que puede dar muchos signos y síntomas. Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento? Todavía está precisamente en ese debate. Muchos hablan de que algunos antivirales han estado funcionando y son, no pueden decir específicos porque no hay nada específico todavía, pero que les ha ayudado. Otros, como lo han manejado de manera ya más genérica, antibióticos asociados con un antiparasitario, asociado con un anticoagulante o un antiagregante plaquetario, más, y siguen sumando, de manera que se hace a veces se cae en ese abuso, en una polifarmacia, tener también mucho cuidado, porque no sabemos los antecedentes de la persona. Entonces, esto viene más a conocer, a informarnos de las condiciones de cada una de las personas y
cuáles son las características en las cuales fue contagiado, si hay síntomas de mayor complicación, si hay enfermedades existentes, si esto va a ir sumando en lugar de restar todo el tratamiento que vamos a estar manejando, porque aún con el medicamento y la polifarmacia que se esté dando, muchas de las veces no salen los pacientes. Y en algunas ocasiones tiene un curso clínico muy ligero que solamente con un analgésico o un medicamento para la fiebre es suficiente. Entonces debemos analizar cada uno de los casos porque no podemos dar un tratamiento específico porque no lo hay. Es asociación de medicamentos que ayudan a este combate contra el agente viral y con el reforzamiento de aquellos estimulantes del sistema inmunológico. Entonces, es todo un cuadro y un tratamiento que no nada más, es decir, se circunscribe a un periodo tan corto de algunos días o unas cuantas semanas. Ese tratamiento debe de ser continuado y por un periodo relativamente prolongado. Edgar, tu micrófono está apagado. Muchísimas gracias. Me gustaría complementar su comentario con la opinión de Eric Hernández. Él menciona, ¿el cloruro de sodio sí es recomendable en personas con COVID? A ver, mira, aquí hay un punto importante. En realidad, como dice Mario, no hay un tratamiento, porque no hay un solo enfermo, hay pacientes y cada uno es diferente. Lo que sí hemos identificado muy claro, y no voy a hablar personalmente, sino los médicos que estamos tratando COVID, es que hay etapas. Y aquí las etapas pueden tener una cascada, una serie de secuencias que puede evolucionar en horas, ¿ok? Yo lo que sí le aconsejo a todo el mundo es que siempre tiene que estar tratado por un médico. Y ojo, porque aquí el problema que tenemos es la falta de experiencia, porque es algo nuevo. O sea, no puedo decir, es que hay un médico que lleva 50 años tratando COVID y entonces, es la lumbrera en el mundo. No es cierto. Pero sí hay médicos que han tenido más contacto que otros. Entonces, realmente aquí necesitamos, nosotros como médicos aprendemos en base a experiencia. A la experiencia de nuestros maestros, a la que vamos generando nosotros, que después transmitimos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros trabajamos en base a comités, en base a consejos. Y hacemos grupos de muchos médicos para decir, a ver, yo lo que he visto es ABC. No, pues yo también, no, yo encontré otra cosa. Y así es como se han ido haciendo los tratamientos, ¿no? Si ustedes se fijan, en el IMSS, por ejemplo, se manejan ciertos medicamentos. En los institutos o en salubridad se manejan otros. Pero vamos, aquí el tema dependerá de los signos y los síntomas que tenga cada paciente. Como dice Mario, habrá quien no necesite nada. Habrá quien necesite un montón de cosas y hasta intubarse. No lo sé, ahí dependerá, ¿no? En cuanto a ciertos tratamientos que, digamos, son, no voy a decir alternativos, sino que aún no son avalados por COFEPRIS o por instituciones determinadas. Me decías ahorita el cloruro de sodio. En realidad no es cloruro de sodio, es sal. Es el dióxido de cloro. Aquí estamos hablando de formulaciones, no voy a decir medicamentos porque, por ejemplo, la Academia de Medicina o la COFEPRIS no lo reconocen como medicamento, sino como una formulación médica, ¿no? Que puede llegarse a manejar. No está demostrado al 100%. Existen estudios ya que lo avalan, existen estudios que lo rechazan. Realmente yo creo que aquí lo importante es llevar un tratamiento bien establecido por un médico, que esté al pendiente también. Yo a mis pacientes, por ejemplo, prácticamente tengo comunicación constante con ellos. Es agobiante, sí, porque de repente tengo 3 o 4 que me están comunicando día y noche, día y noche, y es desgastante. Pero es que es necesario. Tienen que mantener aquí una vigilancia estrecha de su paciente. En el caso de que sea un familiar de ustedes, tienen que estarlo vigilando, tienen que estar bien pendiente, porque en cuestión de horas tiene dificultad para respirar. En el caso de que sean ustedes, pueden estar perfectamente bien el día de hoy. Y para mañana, algo pasó que tiene una neumonía terrible. Por eso es que no se debe de dejar solo ni aislado al paciente. Realmente para este tratamiento lo que importa es día con día. Estar vigilando sus signos vitales, ver su temperatura, porque puede desarrollar fiebre o puede no. Ver cómo está ventilando y cómo está su saturación de oxígeno, porque yo lo viví. De repente saturando en 98 y a las 3 horas estoy en 80 y de repente 75. Pero ¿cómo si hace 4 horas estaba perfecto? Así se da, porque las reacciones inflamatorias en el cuerpo son muy extrañas, son rapidísimas. Piénsenle, tienen una esguince, una torcedura de tobillo
y en cuestión se lo tuercen a las 9 de la mañana y para las 12:01 el tobillo parece del hombre elefante. Fue el tiempo que tardó mi cuerpo en reaccionar como inflamación, ¿ok? Lo mismo va a pasar en mis pulmones, lo mismo va a pasar en todo mi organismo. Entonces puede ser que lo que se inflame sea a nivel intestinal y empiece con problemas de náusea, de vómito, de diarreas, etcétera, ¿no? A cada persona le afecta de diferente manera. Incluso en una misma familia vemos hermanos que uno no tuvo nada, otro tuvo una diarrea terrible de una semana, otro a lo mejor ni siquiera tuvo problema de diarrea, pero lo que tuvo fueron problemas ventilatorios muy fuertes. Y alguien a lo mejor nada más tuvo estornudos. Entonces, esto es muy variable. Por eso lo importante es la vigilancia constante. César, digo, Edgar. Edgar, muchas gracias. Una disculpa. Me gustaría continuar con ustedes igual con el proceso de recuperación. Doctor Madrazo, ¿usted considera que el proceso de recuperación fue rápido, considerando? No, es lento. Aquí es importante. Nosotros estamos acostumbrados a ver que cuando tengo una gripa, me voy a tardar 5 o 6 días, una semana, 15 días después de una gripa con tos horrible. No, aquí es diferente, porque depende del paciente y depende de qué tan grave estuvo. Y aunque ella no haya estado grave, hay un montón de síntomas que permanecen. Lo que estamos viendo es que permanece fatiga, por ejemplo. Estamos hablando de personas que pasó su COVID en noviembre y para enero o febrero siguen teniendo este cansancio. Tenemos personas que están con dolor de cabeza, que incluso ya tenemos pruebas de COVID negativos, que ya tenemos antígenos, más bien no existen, pero que siguen teniendo anticuerpos. Y que la persona me dice, es que me duele la cabeza, ya no como antes, pero lo tengo de este lado un poco como sordo, como si estuviera muy cansado. O, no sé, volví a entrenar y corro 10 metros y tengo la lengua de fuera. Bueno, aquí tenemos un punto y es que el cuerpo tuvo que luchar contra un virus durante un tiempo, un virus muy agresivo. Y a lo mejor se sobreinfectó con una bacteria. Y a lo mejor no, ni siquiera tuvo una sobreinfección, pero sí se deterioró. Algo de lo que hemos visto mucho es algo que se llama la sarcopenia. Y eso significa pérdida de masa muscular, perdemos músculo. Yo lo veo como que es una parte como una inversión del cuerpo en la que su activo es el músculo y lo que hace es canjearlo por salud. Empieza a consumir su músculo para poder mantener otros sistemas funcionando y perdemos masa muscular. La mayor parte de los pacientes dicen, bajé de peso. Sí, pero si hacemos una medición de grasa y músculo, vemos que la grasa se mantuvo. Quizás bajó un poquito, pero lo que más perdimos fue músculo. Entonces, sí, como parte de la recuperación y la rehabilitación, no solamente es recuperar las vías respiratorias, que eso implica mucho trabajo de rehabilitación pulmonar, ¿no? Sino también una rehabilitación muscular, en la que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener una dieta balanceada, bien calculada y bien adecuada a cada uno de los pacientes, pero que tenemos que tener también suplementación con vitaminas, con proteína, etcétera, para darle a nuestro cuerpo los ladrillos para que se pueda reconstruir. O sea, realmente sí es muy importante esto. Yo puedo hacer todos los ejercicios pulmonares que quiera, pero mis pulmones sufrieron daño. Necesito darle el material que le va a ayudar a su reconstrucción y necesito darle algo que le ayude a luchar contra la inflamación. Todo lo que son antioxidantes, todo lo que son antiinflamatorios, no voy a decir medicamentos antiinflamatorios, pero sí una dieta que tenga ciertas condiciones, ciertas características, como sería una dieta antiinflamatoria, evitar ciertas sustancias, ciertos alimentos que sabemos que al humano le producen inflamación. Entonces ese fue el problema que tuvo, fue una infección viral que le inflamó todo. ¿Qué tengo que hacer? Evitar esos procesos de inflamación. Y ahí entra el alcohol, entra el cigarro, entran muchas cosas, ¿no? Incluso una persona que tenga una sintomatología ligera necesita hacer un poco de activación física durante el periodo de infección. Una persona que tenga una sintomatología un poco más fuerte no va a salir a correr porque además está aislada, pero no se puede quedar solamente sentada. ¿Por qué? Porque cada vez se van a colapsar más sus pulmones. No significa que se vaya a poner a hacer lagartijas y sentadillas, no. Pero tenemos que hacerle ejercicios que le permitan ampliar su tórax, que le permitan inflar al 100% sus pulmones, ¿no? Sí, la rehabilitación pulmonar y muscular es básica, muy importante. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario más justamente sobre este proceso de la recuperación. Jessy López pregunta, ¿cuánto tiempo después de la infección el paciente puede volver a hacer actividad física? Mario. Edgar, ahí ya estamos. Perdón,
Se inactiva a veces el micro. Bueno, en cuanto a eso, volvemos a insistir mucho. Eso es tan personal en cuanto a cada uno de los grados de infección, la gravedad de la infección, la gravedad de los órganos afectados. Muchas de las veces ya comentamos que puede ser únicamente las vías aéreas. Muchas otras es sistema digestivo, principalmente intestino y colon. Entonces, a nivel cardíaco, de hecho, ya se han hecho estudios y se están revelando, les digo, lo más antiguo es 1 año, ¿no? Entonces, ya en el transcurso de esta evolución, en pacientes, incluso deportistas de un nivel elevado, en cuanto al nivel de rendimiento deportivo, ya se vio que están generando complicaciones en procesos inflamatorios de la fibra muscular cardíaca, es decir, lo que se le denomina una miocarditis. Están registrando datos clínicos este tipo de personas. Entonces, la recuperación va a depender mucho de este estrechamiento en la vigilancia, como bien dice el doctor Luis. Hay que estar vigilando, hay que hacer este seguimiento muy estrecho para ver la evolución clínica con favorecimiento de las condiciones de la misma persona, mejorar mucho su condición, sobre todo la ventilatoria y la cardiovascular, para que este proceso de progresión y prescripción de actividad sea de la manera más activa posible. Sacar a la persona, me refiero a sacar del cuadro clínico, no extraerlo de su lugar de hábitat, ¿no? Entonces, vamos a ver que la progresión puede ser acelerada o tan lenta dependiendo la gravedad. Se considera, y eso no lo decimos nosotros, sino ya está estipulado por parte del Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿no? En donde está estipulado que pacientes hospitalizados sintomáticos no deben de reincorporarse a una actividad demandante, y ya viene la estratificación y el nivel de exigencia, es decir, la intensidad a la cual se va a estar sometiendo. Y a ellos todo el tiempo durante esta progresión se le deben hacer estudios complementarios a nivel cardíaco, a nivel de la ventilación, la función pulmonar si ya está adecuada para la prescripción de algún tipo de actividad física. Entonces, no existe un periodo exacto de recuperación o de reincorporación. Si bien en aquellas personas que practicaron actividad física de manera cotidiana y tienen cierto grado de adaptación, tuvieron, porque debido a la enfermedad y el confinamiento se perdió todo. Entonces, dependiendo de esas características, se tiene un periodo de 2 a 4 semanas y ese periodo se estipula como estímulo a la actividad física. Ni siquiera un ejercicio como tal, un entrenamiento como tal, es activación, estimulación a esta actividad física. Posterior a esto se debe de estar vigilando esas constantes en cuanto a la ventilación, en cuanto a características clínicas y físicas que tiene la persona, porque también existe, recuerden, mucha pérdida de masa muscular derivada, 1, del confinamiento, 2, de ese estímulo contráctil, 3, es que este virus ataca precisamente a nivel músculo tendinoso y disminuye la cantidad de proteínas generadas por el mismo músculo. Son proteínas ejercicio dependientes que van a ayudar a este trofismo, a esta alimentación del músculo. Entonces, si se deja de estimular y el virus ataca precisamente a ese nivel, vamos a ver cómo esta sarcopenia o pérdida de masa muscular se hace más evidente. Entonces, podemos mencionar en los casos muy ligeros o incluso asintomáticos, pero que supieron que estuvieron en presencia viral, se tiene un periodo de activación mínimo de 2 semanas previo a un ejercicio físico. Muchísimas gracias. Alma Ruiz, por favor, doctor. Un comentario. A mí me gustaría hacer un comentario al respecto. Yo personalmente pienso que la reintegración o la reincorporación a la actividad física de una persona con COVID tiene que ser multidisciplinaria. Y aquí tenemos que considerar al preparador físico, al entrenador, así como al médico. Y yo creo que tienen que hacer sinergia, tienen que trabajar juntos. Un punto importante aquí, como yo llevo a mis pacientes, es en base a su capacidad de oxigenación o a su oximetría. Entonces, en el caso de que hayan requerido apoyo con oxígeno, por ejemplo, o que hayan tenido dificultades ventilatorias, la activación va a depender de qué tanto me está saturando de oxígeno mi paciente. Si empieza a hacer actividad y le estoy midiendo su oxigenación, le pido que la mida y veo que empieza a disminuir conforme empieza a entrenar,
tenemos que bajar el esfuerzo y a lo mejor necesitamos empezar el entrenamiento con suplementación de oxígeno, que empiecen a trabajar caminata, no sé, elíptica, bicicleta estacionaria, banda, lo que sea, junto con el oxígeno para que poco a poco vayan mejorando sus parámetros. Otro punto importante es la presencia de fuerza. Yo lo hago con dinamometría. Ahí tenemos que medir la capacidad de prensión de la mano, lo cual no es exacto, pero es un reflejo de más o menos cómo está la fuerza en todo el cuerpo. Entonces, puedo valorar qué tanta fuerza ha pedido. Otro punto importante que se mide para valorar la sarcopenia es la circunferencia de la pantorrilla, porque ahí puedo valorar la pérdida de masa muscular. Entonces, si tengo un paciente que tiene pérdida de masa muscular importante, que no tiene fuerza de presión de muñeca, por ejemplo, de mano, y que además su oximetría está deficiente, como decía Mario, no es aquí hacer ejercicio, aquí es activarlo poco a poco. ¿Y cómo va a tener que ser? Esto es jugar Jenga. ¿Cómo voy a ir sacando poco a poquito? Le voy a ir poniendo otra rutina, una más ligera, no funcionó, una más ligera, hasta que llegue el punto que me lo tolere y empezar a aumentarlo. Como les decía, aquí lo importante es el criterio, es tener coherencia y razonar y pensar, no me va a aguantar, pero no nada más así por serendipitia, nada más por decir, me late que le voy a poner esto. No, tenemos que tener parámetros de medición. Con eso puedo calcular lo que necesite mi paciente o mi familiar. Muchísimas gracias. Tenemos otras varias preguntas, justamente hablando un tanto sobre la recuperación. Permítame un segundo. Alma Ruiz pregunta, ¿los efectos secundarios que deja el COVID son permanentes o son temporales? Híjole. Bueno, ahí sí. Mira, no te podemos afirmar algo al 100% porque acabamos de decir, es información nueva y ahorita nos pueden decir, efectivamente, son daños permanentes y la persona va a estar viviendo con secuelas graves. O puede ser un daño mínimo y temporal. Entonces, en este caso, estamos hablando de procesos inflamatorios multisistémicos, en donde se está manifestando disminución en las capacidades de esos órganos que afecta a toda la economía. Recuerden, todos los órganos están conectados y todos van a tener repercusiones. Entonces, no podemos hablar de un daño permanente o un daño temporal, sino, volvemos a insistir, tenemos que estar vigilando y midiendo cada uno de estos elementos que nos son útiles y lo tomamos como herramienta para poder estar indicando y modificando cada uno de los planes, protocolos y toda la asistencia que se pueda relacionar. Muchísimas gracias. Me gustaría continuar con un tema que en realidad en este momento se ha desarrollado mucho, que es la prevención y todo el proceso de la vacunación. Me gustaría que el doctor Madrazo igual nos comentara un tanto cómo ve este proceso y cómo debemos de prevenirlo. Igual hasta este momento sabemos que no nos podemos descuidar. ¿Qué métodos debemos mantener y hacia dónde nos debemos de mirar con la cuestión de la vacuna? Ok, aquí el punto es, nuevamente, lógica. Pensemos. Tenemos que actuar en base a pensamiento lógico y razonamiento. La sana distancia es un hecho. El que de repente variemos nosotros los semáforos por indicaciones de gobierno o por instituciones o lo que sea, y se varíe del rojo, naranja, y estén brincando ahí, tenemos que ser claros. A ver, el que cambie el semáforo no es de 3 días. Aquí el problema es que los contagios tardan 8, 15 días. Entonces, si yo hago cambios en mi semáforo cada 5, no es real. Entonces, yo tengo que pensar lógicamente y decir, si esta cosa está tan mal, yo veo los hospitales tan mal y todo está lleno, significa que afuera el contagio está terrible. Entonces, no me puedo dar el lujo de bajar la guardia. Esa no hay manera de bajarla, nunca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantener mi distancia social. Tengo que evitar salir lo más que pueda de mi casa. Si tengo que salir porque no hay otra opción, tendré que hacerlo con los cuidados que se deban guardar. Tendré que continuar con mi cubrebocas, tendré que mantener mi distanciamiento social, tendré que mantener mis gogles, careta, mascarilla, lo que sea. Seguir utilizando mis sustancias antisépticas y desinfectantes. Lo recomendable es a cada rato. ¿Por qué? Porque yo no sé si ahorita me tropecé y me agarré de la puerta en la que alguien se agarró hace rato y ya me contagié y me vuelvo a autoinfectar.
Entonces, todo el tiempo hay que estarse lavando las manos o desinfectando de una u otra manera, ¿ok? Todo lo que yo toque, tengo que estar seguro de que está limpio. Si estoy, por ejemplo, en la fila del banco o lo que sea y necesito firmar un papel, volteé a decirle, ¿me presta su pluma un segundo? No, yo tengo que tener mi propia pluma, porque si no la voy pues ya viene contaminada de la otra persona y yo solito me autoinoculé, me autoinfecté, ¿ok? Entonces hay que mantenerlo. Seguir desinfectando todo, frutas, verduras, paquetería que llegue a casa, todo tiene que estar desinfectado, ¿ok? Eso es muy importante. El siguiente punto, la vacuna. Y aquí tenemos un punto importante. Somos demasiada gente, somos demasiados mexicanos, ¿ok? Y el problema es que no se pueden comprar al ritmo que se necesita. Incluso aunque se pudiera, la cadena de producción de diferentes marcas no tiene la velocidad que requiere el mundo. Y esto va a llevar un proceso lento, ¿ok? Finalmente, lo que se está haciendo a nivel nacional es hacer una distribución por grupos de diferentes edades, grupos etarios o de diferentes edades y grupos de riesgo. ¿Quién va a salir primero? La gente que tiene un riesgo mayor. La gente que esté en contacto con el virus más importante porque está allí en la línea de fuego, ¿no? Y de ahí van a ir empezando a distribuirse por grupos de edad. A ver, tenemos que ser lógicos. Si prácticamente ahorita en la vacuna o en la vacunación de la gente de la tercera edad va casi un mes y no está vacunado un porcentaje importante, hay que considerar que si yo tengo 25 años, en lo que llego en lo que pasan los de los 50, 40, 30, llegan a los de 25, va a pasar un buen rato. Entonces, no podemos estar esperanzados a que llegue una vacuna. Tenemos que continuar con las medidas que ya conocemos, que son muy simples. Realmente, yo he tomado cursos de cómo se está llevando el tratamiento de la pandemia en sus países y en Japón, por sus propias convicciones, evitan el contacto social y eso es importante. El no meter los zapatos contaminados a mi casa. En cuanto llegue, me cambio de ropa y esa ropa se va a lavar. ¿Por qué? Porque viene de la calle. A lo mejor es COVID, a lo mejor es tuberculosis, a lo mejor es otra cosa porque venía en el metro. No tengo por qué llevarle ese contagio a mi casa, ¿ok? Entonces hay que mantener eso importante. Cambiarme en cuanto llegue a mi casa, bañarme y listo, ¿ok? El tema de la vacuna, ¿cuál es buena, cuál es mala? Todas son buenas. Realmente ninguna es mala, realmente no hemos visto ese daño tan severo que se está manejando. Recordemos que hay mucha crítica constructiva, hay mucha crítica destructiva, no sabemos realmente. Esto es algo nuevo. Lo que sí podemos nosotros pensar lógicamente es, ¿las vacunas son buenas? Sí. ¿Esa es una vacuna que me puede ayudar? Sí, me la aplico entonces. Yo personalmente, en cuanto pueda, me la voy a aplicar. Que si produce reacciones inmunológicas, que si hay alergias fuertísimas, ok, sí las han habido. Pero realmente considerando el número de personas que se han vacunado a nivel mundial, el índice o el número de personas que han tenido complicaciones terribles es muy bajo. Y las que han tenido algunas complicaciones como reacciones alérgicas ligeras y demás, es un tratamiento que con un día de tratamiento, ¡pum!, pasó. No hay gran problema, ¿ok? Ojo, el que tenga yo la vacuna no implica que no me pueda contagiar. A lo que se está apostando con las vacunas es a que cuando me enferme sea más ligera, que mi cuerpo ya haya desarrollado un poco de inmunidad como para que me pueda defender, no para que no me vaya a dar como sea el caso del sarampión, por ejemplo, ¿no? Ese es uno. Y la otra, el que yo esté vacunado y que ya tenga yo un cierto grado de inmunidad, entre comillas, que tenga defensas que me la hagan pasar más ligero, no significa que yo no lo pueda transmitir. Entonces, el que una persona esté vacunada no implica que no pueda contagiarse, aunque quede como asintomático con una molestia leve, y no la pueda llevar al resto de sus familiares o a la gente con la que conviva. Entonces, la vacuna, el chiste es tenerla para pasarlo lo más amable posible, lo mejor que se pueda. No significa que ya la hice y voy a poder salir a hacer fiestas, a correr, a gritar y a hacer, viva, ya soy inmune. No, eso no se va a lograr, no es así como funciona. Si leemos los reportes internacionales, ¿cuánto necesita estar vacunado? ¿Cuántas personas en el mundo para decir que sobrepasamos la crisis? El 80%. El 80% no en México, sino en el mundo. Eso implica que para que México funcione y para que podamos decir ya la libramos y estamos un poquito mejor, tiene que estar vacunado el 80% del país. Hay que cooperar, ¿ok? Entonces, esto va a ser un proceso lento, sí, es un proceso seguro, esperamos que sí, pero no tenemos otra opción más que poner lo mejor de nuestra parte, ¿no? Doctor Labrada. Sí, insistir mucho en esto porque
piensan que el vacunarse y el recibir esta inmunización, no se confunda la inmunización con la protección y aislamiento de la enfermedad. La inmunidad es para el desarrollo de la enfermedad, no para que no invada el virus nuestro cuerpo. La inmunidad es precisamente dotarnos de ese estímulo que nosotros mismos vamos a generar los anticuerpos para el desarrollo de la enfermedad. No significa que no vamos a ser ni portadores ni transmisores, lo vamos a hacer como en muchas enfermedades. Por eso tenemos vacunaciones constantes y permanentes de algunos de los microorganismos que han causado grandes pandemias. Por eso es la vacunación. Entonces, recordar e insistir mucho en la población, porque se está dando lamentablemente, y es más la desinformación que la información. Entonces, nos van a administrar esta inmunidad, pero inmunidad para el desarrollo de la enfermedad, y tal vez adquiramos nuevamente el virus, adquiramos y desarrollemos la enfermedad, pero en una cuantía mucho menor, muy ligera vamos a desarrollar esa enfermedad, lo cual no implica que no vamos a ser portadores del virus y podamos ser transmisores del virus. Tener también muy presente eso y hacérselo saber a la gente, a la población, porque piensan que el vacunarse ya es dar rienda suelta, como bien lo dice el doctor Luis, a todas las actividades. Muchísimas gracias. Doctor Madrazo. Un punto importante. El que yo ya haya pasado la enfermedad no significa que ya esté salvado. Me puede volver a dar. La reinfección es un hecho. ¿Okay? Yo lo he visto con pacientes y con médicos y compañeros y amigos que ya se vacunaron y les hacemos estudios a los 20 días para ver si ya desarrollaron anticuerpos y no tienen anticuerpos. Es como cuando decían nuestras mamás que le ponían la vacuna a alguien y hay que esperar a que le prenda. Y si no le prendió, es que no le sirvió la vacuna. Aquí pasa lo mismo. Mi cuerpo tiene que reaccionar a esos virus atenuados, a esos virus muertos, vamos a llamarle así, para que haga defensas, para que haga anticuerpos contra ese virus, para que cuando venga el virus así con toda su carga, tenga con qué defenderme. ¿Ok? Pero si yo no reaccioné a la vacuna y no creé anticuerpos, la vacuna es como si hubieran inyectado agua, no sirvió. Y no significa que la vacuna esté mal, que no sirva. El problema es que mi cuerpo no reaccionó a esa vacuna, eso es muy importante. Entonces, a ver, ya me pusieron una dosis, voy por el refuerzo. Pero si no tuve la reacción a la primera, ni modo, tendría que ser otro refuerzo más, ¿ok? Ahora, si yo ya me enfermé y ya tuve el virus, tengo que ver si desarrollé anticuerpos o no. Hay gente que pasa por la infección, se le hacen los estudios, ya no hay virus, viva, pero tampoco hay anticuerpos. Te puedes enfermar ese mismo día, otra vez, ¿ok? Ya me hicieron los estudios, ya salí limpio, ya no hay virus, sí. Tengo anticuerpos, ok. ¿Cuánto me van a durar? Es como si me hubiera vacunado. ¿Cuánto me van a durar? No lo sabemos. Estamos viendo pacientes que después de 8 o 9 meses siguen con anticuerpos. Están felices, qué bueno. Pero hay gente que a los 15 días o al mes ya no tiene anticuerpos. Se pueden volver a contagiar y el problema es que no es que ahora el virus sea más fuerte. El problema es que ahora mi cuerpo está más resentido porque ya pasó por un proceso de enfermedad. Si me vuelve a dar, a ver cómo nos toca ahora, Porque la primera vez ni cuenta me di, sí, pero ya te dejó sentido. Ya estás dañado. El siguiente cuadro, vamos a ver cómo te va. Hay que tener muchísimo cuidado con las reinfecciones. ¿Ok? Entonces es importante no solo hacer los diagnósticos, hacer laboratorios para ver si tienes o no. Hay que hacer laboratorios para ver si ya pasó el virus y si desarrollaste anticuerpos. Y si los desarrollaste, hay que hacer laboratorios para ver en qué momento se te acaban. Ni modo, porque no son permanentes. Eso es un detalle muy importante. Muchísimas gracias, doctor Madrazo. Tenemos un comentario que justamente hace relación con esta parte de la prevención y un tanto pues, haciendo énfasis que el semáforo cambió a naranja. Muchas instituciones comenzaron a trabajar de manera escalonada. El maestro Netzer Rivera Chan nos comenta, ¿es necesario el medidor de CO2 en las oficinas que no tienen posibilidad de tanta ventilación? El CO2 en realidad no es nuestro problema. O sea, el problema no es el CO2. El problema, lo que buscamos es tener un buen nivel de ventilación. Aquí el tema no es que con más oxígeno tengamos menos
y menos posibilidades de infectarme. No. El tema aquí es que cuando hay buena ventilación hay flujos de aire y eso permite que se disperse la carga viral. Por eso es importante la ventilación. La iluminación, esa es importante. ¿Por qué? Porque si permitimos que entre el sol, entran los rayos UV, que si son dañinos para la piel, también son dañinos para el virus. Por eso es que la radiación solar es importante para poder permitir, no desinfectar, pero sí disminuir las cargas virales. ¿Ok? Entonces, no es tanto los medidores de CO2 como el que hayan flujos de aire. En oficinas, en instituciones, en lugares en los que se tiene ventilación, recordemos que el virus queda vivo, sí es cierto. Si los filtros se contaminan, los filtros están contaminados con virus. Eso es un punto importante. Entonces, lo que tenemos que buscar es que sean espacios ventilados. ¿Okay? El CO2 no desinfecta, realmente no. Muchísimas gracias. Doctor Labrada, por favor. Acerca de eso, recordar es que se genera mucha información y muchas de las veces es una mala información, ¿no? Entonces, lo que se debe de estar vigilando, lo que debemos de estar vigilando es precisamente esa ventilación. La ventilación, la radiación solar en espacios donde se permita y donde se pueda, hay que hacerlo. No hay que limitar precisamente todas estas medidas que son medidas generales y si ponemos atención en cada una de ellas, son medidas que realicemos todo el tiempo, ¿no? Y favoreciendo precisamente un ambiente sano. Un ambiente ventilado va a permitir precisamente el mejor aporte de muchos elementos que van a estar favoreciendo una dinámica en el espacio en el cual vamos a estar. Entonces, yo creo que el de medir muchos otros elementos sin favorecer lo principal que es la ventilación, entonces yo creo que no va a ser por la concentración de algún gas, sino más bien porque no existe ventilación y no existe este flujo y intercambio, ¿no? Entonces, tener mucha atención en eso. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, me gustaría que nos platiquen un poco sobre este proceso post-COVID, lo que estamos viviendo en este momento y los próximos meses, años. ¿Cómo lo ven ustedes? Y cómo podemos reforzar justamente este proceso de la vacunación, que bien hicieron mención, pues que es necesario mantener pues una serie de lineamientos y de ahí cómo va a ser el proceso, por ejemplo, en la institución. O sea, se van a mantener los lineamientos después de la vacuna y cuál es su opinión al respecto. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere? Mario. Bueno, sí, bueno, mira, es una pregunta muy compleja porque hay muchas líneas de acción. Se tiene desde el aspecto médico, desde el aspecto físico de la infraestructura como tal, de todo un equipo multidisciplinario que tengamos, uno, respetar la acción de cada uno, pero todos juntos actuar para un fin común. En este caso, yo creo que una parte sustancial va a ser el conocimiento de la enfermedad. Conociendo la enfermedad, se pueden actuar de diferentes formas, diferentes vertientes y muchas opiniones van a estar sumando. Otro, respetar sobre todo la coordinación que se tiene a nivel institucional, a nivel federal, a nivel gubernamental, puesto que si le tenemos respeto a todas las líneas de actuación y el flujo y dinámica de las actuaciones de todos nosotros, va a tener precisamente este gran objetivo, poderlo alcanzar más fácilmente sin tantas complicaciones como se ha venido dando. Lamentablemente somos muy desordenados, no sabemos intervenir en el momento adecuado y cuando debemos actuar, no actuamos esperando a que los demás actúen por nosotros. Entonces debemos de tener mucho en cuenta eso y sumar esfuerzos para un fin común. Bien lo dijo el doctor Luis, tenemos que sumar, tenemos que dejar de ser egoístas y únicamente ver por nosotros. Tenemos que ver como comunidad. Si nosotros, en nosotros está el poder colaborar para poder alcanzar un objetivo, en este caso, una vacunación ordenada, respetuosa, siempre y cuando se cumplan todos los lineamientos que se nos están normando, para eso están. Debemos de cumplir, hacer cumplir eso. Vamos a ver cómo esto, en la medida de que estamos viendo número de vacunas, personal, toda la dinámica de infraestructura que se tiene,
va esto a fluir de una manera mucho más organizada. Sabemos muchas limitantes que existen, muchas ventajas y desventajas. Lamentablemente, hacemos uso de las desventajas sin sacar como tal los beneficios que tenemos como población. Entonces, este curso post-COVID, yo lo veo muy irregular en cuanto a la coordinación de muchos papeles, muchas acciones y personal que deba de estar comenzando a actuar. Desde nuestra misma casa debemos ser organizados. De ahí, obviamente, vamos a tener que organizarnos y reorganizarnos en muchas áreas. Los lineamientos deben de estar cambiando como está cambiando esta dinámica de la infección. Sabemos que existen muchas áreas de oportunidad que debemos de estar trabajando para mejorar mucho. Sabemos que a través de la educación y de la buena información es como se pueden conseguir muchos objetivos. Lamentablemente, la señalización en cuanto a semáforo, vamos otra vez a pasar seguramente en la gama de los naranja, ¿no? Entonces, duramos muchas semanas en naranja. Me imagino que este va a ser un periodo más o menos similar, pasando por toda una gama. Bueno, dentro de esa gama, hagamos respetar los lineamientos que se tienen ya destinados. Respetar siempre los espacios, los lineamientos, las normas y informar bien a toda la población. Sabemos la actuación y sabemos la complicación que se tiene en muchos aspectos biológicos, médicos, psicológicos, emocionales, sociales, familiares, en fin, es toda una gama. Entonces, debemos de llegar a incidir de manera insistente y vamos a estar continuamente informando hasta que la población realmente, de alguna u otra forma, pueda comprender la importancia que se tiene y se debe hacer bajo la coordinación y el respeto mutuo. Aquí, bueno, complementando un poco, no sé si me escucho. ¿O sí, hablando acerca de la política de la universidad, que bueno, finalmente pues el conversatorio sí tenemos gente de externos, pero la mayor parte es de nuestra comunidad YMCA. Creo que aquí es importante, la universidad tiene una prioridad y su prioridad son sus alumnos, son sus maestros, son su plantilla administrativa. O sea, para la UAI finalmente es un enfoque humanista. Tiene ese enfoque y nos importa la gente, nos importa la seguridad y la salud, ¿no? Entonces aquí finalmente todas las decisiones que se toman en la universidad no van a ser unilaterales. Finalmente el rector tiene la última voz para todo, pero cuenta con este comité de prevención de riesgos y dentro del comité de prevención de riesgo tomamos en cuenta muy, muy importantemente, sí, las medidas que se manejen a nivel nacional, las medidas por parte de Secretaría de Salud, las medidas políticas, etcétera, pero no estamos ciegos ni sordos. Y nosotros buscamos también información externa, buscamos lo que sucede en otros países, lo que sucede en todas las instituciones, ¿no? Lo que está haciendo en otras instituciones educativas, etcétera, porque no podemos cerrar los ojos de lo que está sucediendo alrededor. De lo que sí puede estar segura la comunidad es que cualquier decisión que se considere ha pasado un proceso de plática, de diálogo, de investigación, y en base a esto es que estamos elaborando constantemente videos que se le proporcionan a la población estudiantil, a la docente, a toda la gente que trabaja en la universidad, a todos por parejo. No hacemos una diferenciación entre es que es maestro, es que es alumno, es que es administrativo, es que es secretaria. No, para nosotros todos somos iguales y todos lo hemos pasado. Lo has pasado tú, Edgar, lo ha pasado Mario, lo ha pasado otros docentes, incluso alumnos que ustedes conocen, amigos y demás. Entonces consideramos muchas cosas. ¿Cuándo se volverá a clases? No lo sabemos, pero tenemos que tener todas estas cosas en cuenta. Con respecto a prácticas, con respecto a todo, ¿no? Para todo eso existe un comité y no es una sola persona. Para eso hay abogados, hay médicos, hay psicólogos, hay ingenieros, hay personal de recursos humanos. Estamos hablando de un grupo, como les había dicho, interdisciplinario, para poder tener criterios claros, amplios, que permitan que la población se sienta segura, ¿no? No hacer las cosas de manera riesgosa. Doctor Labrada, doctor Madrazo, muchísimas gracias por sus aportes. Igual ya se nos acabó el tiempo, fue muy rápido.
Muchísimas gracias por poder platicarnos un poco de su experiencia y también de los lineamientos que se van a mantener a lo largo pues, de este post-COVID. Le cedo la palabra a nuestra maestra Alejandra Valderrama. Creo que tiene un problema con su micrófono. No te escuchas, Alejandro. A nombre de nuestro rector, el maestro Juan Baqué, les queremos agradecer por su asistencia. La idea con esto es poder generar y mantener la conciencia a estos temas que son tan importantes. Les agradecemos. Cuídense mucho, por favor, y nos estamos en contacto. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Hasta luego. Muy buen día, buena noche y cuídense mucho.